Vamos a continuar. Denise, tenemos el invitado que le pedimos unos segunditos. Le agradecemos por su tiempo. Así es, por favor, mañana les pedimos también unos segunditos para poder continuar con esta entrevista, pero sigamos con Cochabamba, que se encuentra vía Zoom. Omar Sánchez, representante de Plataformas Ciudadanas. Como le consultábamos acerca de las determinaciones que se ha tomado en este Cabildo Nacional, ¿ha habido una coordinación para las preguntas? Entendemos que Cochabamba también estaría pidiendo el revocatorio al presidente Luis Arce. Bueno, fundamentalmente hay que comprender que esto se ha basado en que primero se le hace una solicitud expresa de que en función a lo que le otorga, las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado, dé libertad a todos los presos políticos, bajo el factor de amnistía, evidentemente. Ese es uno de los convenios que se ha hecho a nivel nacional, una de las figuras que se ha tratado, muy importante, evidentemente, pero también se ha dicho que él no está cumpliendo, él y su gobierno no están cumpliendo con la ley, no están cumpliendo con la Constitución Política del Estado. Pero nosotros le damos un tiempo perentorio, estamos dando 30 días. Estamos dando 30 días y posteriormente a esto nos reuniremos entre todas las instancias de lucha democrática y comenzaremos a viabilizar lo que podrá ser en función a la Constitución Política del Estado y a las leyes, nosotros en cumplimiento de la ley, en vez de que el gobierno lo haga primero, en cumplimiento de la ley, el iniciar exactamente un revocatorio para Luis Arce Catacora. Y también una serie de acciones que se han tramitado en función a lo que está pasando también con la currícula estudiantil. Esa currícula nefasta que intenta adoctrinar a nuestros niños, que intenta sexualizar y homosexualizar prematura y tempranamente a los niños, que intenta llevar odio y destrucción a las familias. Hemos tenido diferentes reuniones con padres de familia y maestros y también ha ingresado en lo que ha sido el Cabildo Cochabamba. Factores fundamentales son esos los que se han ido tratando y bueno, pues exigir que el fraude también se esclarezca y todas las muertes cometidas, acaecidas a razón de ese fraude, sean esclarecidas y bueno, basta de impunidad para aquella gente que está afín al gobierno y basta de persecución política y de utilizar la detención preventiva a manera de amedrentar a la ciudadanía y a la protesta pacífica. Bueno, señor Sánchez, antes de entrar a la parte de los conflictos, que necesitamos saber qué información se tiene al respecto, por qué se suscitaron, ¿se tiene un documento conminatorio para entregar a las autoridades de los resultados del Cabildo en Cochabamba con los temas que usted ha mencionado? Primero, el tema de la amnistía ya se la ha entregado en la ciudad de La Paz, tanto al legislativo como al ejecutivo. Se ha también realizado la entrega de la solicitud de una ley corta para que lo que se refiere a la protesta pacífica no pueda utilizarse ese factor de amedrentamiento que es la detención preventiva, que se hagan los procesos debidos, evidentemente, todo tiene que esclarecerse en Bolivia, pero de ahí a utilizar la detención preventiva como un factor de amedrentamiento y de limitar de alguna manera la protesta social que está amparada no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales, ya se ha presentado, estamos a la espera de la respuesta de las diferentes autoridades legislativas y también del gobierno central, que ya se le ha hecho esta consulta. Pero esto ya en unidad nacional, lo que ha acontecido el día de hoy, algo genial, porque interesantísimo, no había pasado hasta el día de hoy. Hacer al mismo tiempo en todos los departamentos un cabildo fue una decisión muy importante que evidentemente fue un trabajo arduo que se ha llevado en diferentes departamentos y ha culminado en una reunión entre cívicos y plataformas en la ciudad de Santa Cruz y es por esto que tienen tanta similitud todas las resoluciones que se han sacado. Muy bien, muchas gracias, señor Omar Sánchez, representante de Plataformas Ciudadanas en Cochabamba. Nosotros vamos a estar también pendientes a cómo se desarrolla y cómo puede acatar o no la sociedad en Cochabamba estas determinaciones del Cabildo. Muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros vamos a continuar porque hemos ido abordando lo que ha sucedido en Santa Cruz, en Cochabamba y ahora toca La Paz, Denise. Así es, y es por eso que queremos agradecer la presencia de Manuel Morales, representante del CONADE, que se encuentra en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la espera, señor Morales. A diferencia del 10 de enero, en esta movilización, en este Cabildo Nacional que se ha registrado en La Paz, no se han registrado enfrentamientos. Ha sido una movilización pacífica. ¿Cuáles han sido las determinaciones, las resoluciones? Entendemos que son 8 puntos a los que se ha llegado después de este Cabildo. Bienvenido.
Sí, muchas gracias. Es loable que en la ciudad de La Paz hubiéramos hecho un cabildo sin problemas como hemos tenido antes. Son varios factores los que seguramente han logrado este hecho. Y las resoluciones del Cabildo, si bien son 8, tal vez podríamos hablar de las más importantes, ¿no? Se ha hablado de la libertad de los presos políticos, creo que ese es un denominador común en todos los cabildos. Se ha rechazado el tema de la currícula, con las modificaciones que el gobierno, el Ministerio de Educación pretende introducir. Por el otro lado, ha habido un pronunciamiento de rechazar la ley Avelino Cignani. Este es un tema que puede quedar en discusión, ¿no? Porque la abrogación de una ley es un proceso más complejo. Por el otro lado, se ha pedido la unidad, la conformación de un bloque unitario de todas las fuerzas opositoras. Creo que eso es convergente con lo que se ha pronunciado en Santa Cruz, donde se ha pedido que exista una única candidatura para las elecciones del 2025. Luego se ha aprobado el hecho de ir a las firmas, ¿no? O sea, se ha ratificado que las firmas para el referéndum constitucional y lograr una reforma de la justicia es el camino simultáneo también. Por lo tanto, en el cabildo que hubo en La Paz, mientras nos reuníamos en la calle 21, en la Plaza de San Miguel, se estaba ya llenando los libros, ha habido colas muy grandes. Las mismas colas hemos visto en Sucre, hemos visto en Cochabamba, pero también hemos visto en Santa Cruz, ¿no? Y nos informan que las colas para firmar los libros en Santa Cruz han sido muy largas, con una participación muy masiva. Entonces creo que los cabildos están mostrando una vitalidad, una fuerza de la ciudadanía, y esta energía, si bien todavía con muchos temas que pueden ser incluso algunos muy dispersos, se están encaminando hacia un camino, hacia una ruta crítica que va a ser determinante durante el año 2023. Ahora, señor Morales, usted mencionaba de temas un poco dispersos. Evidentemente la currícula va por un lado ante la necesidad de una región como Santa Cruz de la liberación de lo que usted menciona, los presos políticos. Antes de ello, usted mencionaba este tema del bloque único. Sí. ¿Apuntan a algún líder? Esto no se le puede exigir al gobierno, es un pedido social. ¿Cómo se está organizando todo esto? Si es que han avanzado un poco en ello. Sí, en realidad el CONADE ya planteó el tema de la unidad hace tiempo, pero son dos tiempos que hay que explicar a la población. El año 2023 tenemos elecciones judiciales en el que tenemos que ir en bloque. Luego el año 2025, si nos va bien el 2023, se podrá pensar en ir a unas primarias y elegir una candidatura única. Sin embargo, para lograr el objetivo de una candidatura única el 2025, primero tenemos que superar la prueba del 2023, que es ir a la reforma de la justicia a través de la recolección de firmas. Entonces, están las dos cosas interrelacionadas, y por eso se está hablando con mucha insistencia, también en Potosí aprobaron esto, de la necesidad de la unidad. Si los sectores opositores nos unimos, somos mucho más que el movimiento al socialismo con sus dos fracciones. Y esto, por supuesto, que es una virtud que tenemos que saberla aprovechar de manera inmediata, y ahora tenemos resoluciones de cabildos que nos obligan a ir a esta unidad, pero con estas características que les he descrito. Señor Morales, en La Paz no se ha tocado el tema del revocatorio a Luis Arce. ¿Qué opinan ustedes acerca de esa pregunta que hizo Santa Cruz? Bueno, el tema del revocatorio tiene un grado técnico que hay que analizarlo. El Tribunal Supremo Electoral ya ha autorizado a los juristas independientes la recolección de firmas. ¿Eso qué significa? Que el año 2023, si esta recolección de firmas es exitosa, vamos a tener un referéndum para aprobar la modificación de la Constitución, y probablemente más adelante tengamos otro referéndum para votar un nuevo texto constitucional con la reforma. ¿Se imaginan, ya teniendo en un calendario electoral el referéndum por la modificación de la Constitución, meterle ahí un referéndum revocatorio de mandato? En primer lugar, el Tribunal Supremo Electoral lo va a rechazar. No podría darse dos referéndums en una misma gestión. Por lo tanto, los que están planteando el revocatorio, creo que entendemos la intención, pero creo que técnicamente no va a ser viable. Bueno, es muy importante ante el factor técnico que mencionaba. Reforma judicial. Se han planteado mecanismos, porque decir que hay una reforma sería cambiar los actores bajo las mismas estructuras. Se ha hablado de mecanismos para ello. ¿Y cuál es su posición ante la respuesta de algunos magistrados que decían que no se va a alcanzar a los plazos para esta reforma, que las fechas no son alcanzables? Sí, depende mucho de la energía y la vitalidad del 1,5 millones de bolivianos que nos pongamos simultáneamente
a firmar los libros. Si logramos unificar esa fuerza de 1,5 millones y lo hacemos bastante rápido, la posibilidad de ir al referéndum este año es posible, con lo cual se modificaría la Constitución y la forma de elección de los magistrados. Entonces está en juego esa situación. Si por algún motivo esta recolección de firmas se prolongaría en el tiempo, probablemente la reforma entraría en vigencia a partir del año 2030. Sin embargo, la elección de magistrados sí o sí se tiene que realizar, con reforma o sin reforma. Y por eso es que hay una resolución del Cabildo de Santa Cruz, que seguramente la vamos a analizar en los próximos días con mayor detenimiento, y es que el Cabildo de Santa Cruz le ordena a su brigada parlamentaria a hacer un trámite para seleccionar a los candidatos por Santa Cruz y que esos candidatos sean llevados a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el procedimiento normal y tradicional sin que la reforma se haga. Entonces es un poquito complejo las resoluciones de estos cabildos, algunas están cruzadas, yo creo que vamos a tener que un poquito organizarlas para ver, pero este impulso ciudadano está yendo en una dirección. La gente está cansada de los jueces, quiere reforma, se está buscando los mejores mecanismos. Si el 1,5 millones de firmas funciona bien, le vamos a meter. Si hay otras alternativas, también le vamos a meter, dentro de la idea de que hagamos cosas simultáneas, pero que hay un bloque de unidad de todos los opositores. Y señor Morales, ¿será viable la ley de amnistía para los presos políticos? Bueno, eso es otro tema que tiene que ser analizado. Recuerden que Luis Arce, cuando llega al gobierno el año 2020, de manera inmediata saca un decreto presidencial dando amnistía a todas aquellas personas del movimiento al socialismo que fueron procesadas durante el año 2019. Cuando sale el informe del GEI, inmediatamente Luis Arce retrocede y abroga ese decreto presidencial de amnistía, porque se consideraba que no puede haber un gobierno que dé amnistía a su propia gente. Pero si se trataran de opositores, la posibilidad de una amnistía presidencial está abierta. Bueno, queremos agradecerle por estar acá, Manuel Morales, representante del CONADE de La Paz, por darnos su punto de vista, su análisis, sobre todo de las determinaciones que se ha llegado en este Cabildo Nacional.